Entonces, este hombre que estaba en una situación muy difícil fue vendido como esclavo a la tierra de Egipto. Y cuando llegó a la tierra de Egipto, allí como esclavo, la esposa de su amo lo acusó de violación falsamente y pasó a ser un preso. En ese proceso, después llegó el copero y el panadero del faraón de Egipto. Y lo que ocurrió allí fue de que José logró interpretar los sueños que ellos tuvieron. Y uno fue muerto y el otro fue restituido, fue puesto de regreso en la posición. Y José le dijo: acuérdate de mí, por favor, cuando estés en ese momento con el faraón. Pero el hombre se olvidó de José y pasaron 2 años. Y a los 2 años Dios le dio un sueño al faraón. Y el hombre se acordó, el copero se acordó de José y le dijo al faraón: yo tengo a la persona que puede interpretarte los sueños. Y lo que ocurrió fue que José fue sacado de la cárcel después de ser un esclavo a interpretar los sueños del faraón. Y cuando el faraón escuchó la interpretación, dijo: ¿qué hombre lleno del Espíritu de Dios puede ser más sabio para hacer lo que Dios nos ha revelado? Porque la interpretación era que iban a haber 7 años de mucha prosperidad sobre la tierra y 7 años de mucha austeridad sobre la tierra. Y lo que ocurrió fue que entonces José pasó de ser un esclavo a ser un prisionero, a convertirse en la segunda persona más importante en el mundo de su época, después del faraón de Egipto. Y allí José se convirtió en la persona que almacenó todo el trigo y todos los cereales necesarios para los próximos 7 años de crisis. Y entonces, cuando el hombre llegó a toda la tierra, sus hermanos, los 10 hermanos que lo habían vendido, junto con su padre y su otro hermano menor, que sería el hermano número 11, los 10 hermanos tuvieron que regresar o ir a la tierra de Egipto, y allí se encontraron con José, pero no supieron que era José. Y llegamos entonces al momento donde José toma a uno de ellos llamado Simeón y lo mete preso. Y después que lo mete preso, le dice: no van a volver nuevamente a ver a su hermano si no me traen a su hermano menor Benjamín, que era el hermano que él tenía de padre y madre, porque los otros 9 o los otros 10 no eran hermanos de padre y madre de José, sino eran hermanos solamente por padre. Y ellos regresaron a su casa, le dijeron a su padre: necesitamos llevar a Benjamín con nosotros. Y el padre le dijo: de ninguna manera. Y Simeón estuvo preso con José. Y cuando por fin el hambre les pegó, la necesidad fue mayor que el temor del padre y tuvo que enviar a Benjamín para que pudieran buscar trigo. Lo que ocurrió en ese momento fue de que José le dijo de que Benjamín iba a quedar preso. Y entonces Judá, uno de los hermanos de José, el mismo que dijo: no lo matemos, sino vendámoslo por dinero, cuando sus hermanos lo habían metido en un hueco para matarlo, en un hoyo para matarlo, fue el que se paró ante José y le dijo: no puedo dejar que le hagas daño a mi hermano. Tómame a mí, mátame a mí. Haz conmigo lo que quieras, pero a él lo tienes que dejar libre, porque mi padre no va a aguantar el sufrimiento de lo que va a pasar si mi hermano no está. Y entonces, en ese momento que Judá le dice a José: yo tomo el lugar de mi hermano, llegamos a Génesis capítulo 45. Versículos 1 al 2. Y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Llegó un momento tan fuerte para José, porque quiero recordarte que en las semanas que hemos estado hablando, y si tú quieres seguir la serie, por favor ve a nuestro canal de YouTube, Sunrise Church Español, y ahí puedes ver toda la serie, todos los 6 mensajes de la serie. Este es el mensaje número 7. Pero hubo un momento donde José tuvo su primer hijo y le puso por nombre Manasés, y dijo: porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre y el sufrimiento con ellos. Y ahora, 22 años más tarde, ahora José está retomando la historia que él pensó que había terminado. Porque la verdad es que la historia que nosotros estamos hablando no es la historia de José. Es la historia del plan de Dios con Israel. Es la historia del plan de Dios con José. Es la historia del plan de Dios con Benjamín, con Judá, con cada uno de ellos.
Y Dios estaba trabajando en el corazón de José por 22 años, mientras fue esclavo, mientras fue prisionero, mientras se convirtió en segundo después del faraón. Y estaba trabajando en el corazón de sus hermanos también por 22 años, mientras ellos estaban guardando una gran mentira, porque ellos dijeron que José había muerto. Y por 22 años Dios estaba trabajando con José en Egipto y estaba trabajando en la tierra de Canaán con sus hermanos. Y en medio de todas estas circunstancias, ahora Judá, el mismo que había dicho, vendamos a José, ahora está diciendo, mátenme a mí en lugar de mi hermano Benjamín. Y al José ver un cambio, una transformación, a José ver de que estaba ocurriendo algo nuevo en la vida de Judá, José no pudo contenerse más. Versículo 3 del capítulo 45 de Génesis. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Yo me imagino lo que estos hombres estaban pensando, porque por 22 años pensaban que él estaba preso, que estaba muerto, que estaba vendido como esclavo. No sabían qué había pasado con él, ya que normalmente los esclavos no tenían una buena suerte para vivir largos años. Pero lo que ocurre es que por 22 años, cuando José fue vendido como esclavo, José tenía 17 años. Y cuando José llega aquí a este punto, ahora tiene 39 años. Y lo que pasa es que ahora ellos están pensando, ahora que José es el hombre más poderoso de la tierra después del faraón, que tiene todos los ejércitos egipcios a su disposición, ahora que José sabe que nosotros estamos en su merced y estamos en sus manos, ahora ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Será que nos irá a matar? ¿Será que nos irá a meter preso? Por eso es que nos ha estado haciendo todo este daño que metió preso a Simeón. Por eso nos hizo traer a Benjamín. Aquí tuvo que haber un proceso de miedo en el corazón de ellos, de incertidumbre, de preocupación, porque ellos querían matar a José y ahora se volteó la moneda. Hace semanas atrás te dije siempre que ten cuidado cómo tratas a las personas, porque tú no sabes cómo Dios puede voltear las cosas. Te lo dije hace semanas atrás. Hoy al que está ahí y tú lo consideras insignificante, mañana puede ser la persona que está por encima de ti. Entonces ten cuidado cómo tú tratas a las personas. Cuando llegas al versículo 4 de Génesis 45 te encuentras lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano. Oiga lo que le dijo, al que vendiste para Egipto. Entonces observa lo que José está diciéndole. Primero le dice, acérquense, vengan, quiero que se acerquen a mí. No estén a la distancia, estén cerca de mí. Y después les recuerda que ellos lo quisieron matar y que ellos lo vendieron. Después les recuerda el daño que ellos le causaron. En otras palabras, es tiempo que la verdad salga a la luz. Después de 22 años de mentir, cuando ellos regresaran con Jacob, si es que José lo dejaba libre, ellos tendrían que decirle a Jacob, papá, José fue y lo encontramos vivo, no está muerto. Y cuando Jacob vendría ante José y le preguntaría, hijo mío, ¿qué fue lo que pasó? José le iba a decir, mis hermanos se liberaron contra mí, me quisieron matar, me pusieron en un pozo. Rubén dijo que no me mataran. Después Rubén desapareció del mapa. Después Judá le dijo, ¿por qué vamos a matarlo? Mejor saquemos dinero de él. Y me vendieron, papá. Caí en manos de los ismaelitas. Yo estaba asustado. Me llevaron a la casa de un hombre llamado Potifar. Ahí su esposa se fijó en mí. En medio de mi esclavitud, puedes creer que Dios me prosperó, papá. Pero la mujer me vio y me ofreció acostarme con ella. Y yo le dije, yo no puedo hacerle esto a Dios. Y no puedo hacerle esto a mi amo que me ha tratado bien. Y ella me acusó de violación, papá. Y lo que pasó fue que me metieron preso, papá. Y después que me metieron preso, vinieron el panadero y el copero del faraón. Y yo les interpreté los sueños por el poder de Dios. Y lo que ocurrió entonces fue, papá, que el panadero fue muerto y el copero se olvidó de mí. Y 2 años más tarde, Dios en su soberanía le dio 2 sueños al faraón. Y el faraón no encontraba a nadie que le interpretara los sueños. Y me sacaron de la cárcel, me bañaron, me pusieron ropas nuevas, me afeitaron. ¿Y sabes qué? El Señor me dio la interpretación a los sueños del faraón. Y entonces lo que ocurrió fue que el faraón me dijo, no hay hombre que tenga el Espíritu de Dios como tú. Te voy a poner a hacer la obra de recaudar todo. Asegúrate que hagas todo bien porque no va a haber nadie por debajo de ti. Tú vas a estar por encima de todos. El único que va a estar por debajo de ti seré yo. Y papá, de repente llegaron mis hermanos y quería matarlos. Quería hacerle daños. Me sentía mal, no sabía qué sentir. Pero cuando Judá
dijo que él tomaba el lugar de Benjamín. Y mis hermanos empezaron a luchar para que yo no le hiciera daño a Benjamín. Comprendí que Dios estaba en el asunto. Y comprendí que era tiempo de restauración. Jacob tenía que enterarse de la historia. Jacob tenía que saber que sus hermanos lo habían vendido. Y José le dice, ustedes fueron los que me vendieron. Versículos 5 y 8. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces José le dice, acérquense, yo soy José, al que ustedes quisieron matar, al que ustedes quisieron vender. Y después le dice, pero no se pongan tristes. Ustedes pensaron que me iban a hacer mal. Ustedes planificaron mal contra mí. Pero Dios volteó el mal para bien. Dios cambió las circunstancias. Dios dedicó su tiempo para sacarme de la casa de mi padre. Ustedes fueron el instrumento, porque si ustedes no hubieran hecho eso, yo nunca hubiera conocido al faraón. Y si yo nunca hubiera conocido al faraón, y nunca hubiera quedado preso para conocer al copero, y nunca hubiera quedado en la casa de Potifar para caer preso, entonces hubiera venido la hambruna, hubiera venido el momento de muerte. ¿Y sabes qué? Yo hubiera muerto y ustedes hubieran muerto también. Esto es la mano de Dios y la obra de Dios. Lo interesante y lo irónico es que José le dice a ellos, ustedes me vendieron, me hicieron mal, y Dios lo hizo con un propósito para salvarlos a ustedes mismos. Esto es interesantísimo. Ustedes me hicieron mal, pero Dios en su maldad me dio a mí la fortaleza y la forma de salvarlos a ustedes mismos del hambre. Esa historia me acuerda a mí mucho a Jesús. Porque Jesucristo fue crucificado por las mismas personas que lo clamaban como Señor. Y fue Judas, uno de sus propios discípulos, quien lo entregó. Y fueron los mismos sacerdotes que estaban con él constantemente alrededor de él, haciéndoles preguntas cauciosas, los que gritaron crucifíquenle. Y las mismas personas que comieron de los panes y los peces que él multiplicó y de los milagros que él hacía, fueron personas que quizás estaban gritando mátenle. Y lo interesante es que en medio de todo este proceso, Dios le reveló a José una gran cosa. De que cuando él estaba metido en ese pozo llorando, clamando por su vida, diciendo a sus hermanos que no lo mataran, que él pensaba que todo se había acabado, que él pensaba que todo había llegado a su fin, el plan y la historia de Dios aún no había concluido. Cuando él estuvo preso, el plan y la historia de Dios aún continuaba. Cuando él llegó a ser esclavo, el plan y la historia de Dios aún continuaba. Cuando el jefe de los coperos se olvidó de él y que él pensaba que todo se había acabado, el plan y la historia de Dios aún continuaba. Y cuando llegó a la cima y estaba por encima de todo, el plan y la historia de Dios aún continuaba. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la isla de Trinidad y yo me iba a la playa de madrugada, o sea, a las 2, 1 de la mañana, y yo miraba al cielo y hablaba con Dios. Momentos muy difíciles. Y yo le decía a Dios, no sé qué voy a hacer. Y paulatinamente Dios fue revelando su propósito. Hoy en día a veces me encuentro momentos donde le digo a Dios, no sé qué voy a hacer. Pero yo sé que el plan de Dios aún continúa. Yo sé que en tu vida el plan de Dios aún no ha acabado. Yo sé que a lo mejor tú estás metido en un pozo y estás luchando, pero el plan de Dios está todavía en acción. Y lo interesante es que José le dice esto a ellos, no se preocupen, no se pongan tristes, Dios tuvo el asunto, Dios quería hacer esto, Dios quería que nosotros fuéramos salvados. Si esto no pasa, nos morimos todos de hambre. Génesis 45, 9 al 11. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí. No te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo
lo que tienes. José le dijo a sus hermanos, corran, busquen a mi viejo. Tengo 22 años sin verlo. Necesito verlo. Necesito abrazarlo. Versículos 2 y 13. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Era tiempo de que los muchachos confrontaran su pasado. Era tiempo que los muchachos confrontaran su problema. Era tiempo de que hablaran con Jacob. Era tiempo de que Jacob supiera que su hijo José no estaba muerto. Versículos 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, a los mismos que lo habían vendido, a los mismos que lo querían matar, él los besó. A los mismos que le hicieron daño, él los besó. Pero no con el beso de Judas, con un beso de perdón. Y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Entonces, José se da cuenta de que había un cambio en la vida de sus hermanos. Y se dio cuenta de que él no podía seguir metido y sumergido, aunque estaba exitoso, en su dolor. Y se dio cuenta de que era necesario un proceso de restauración y que era necesario traer a su familia y que era necesario proteger a las mismas personas que le habían hecho daño. Por eso es que te digo que esto suena a Jesús. Porque Jesucristo muere en la cruz, ¿por quién? Por los mismos que lo crucificaron. Jesucristo muere en la cruz, ¿por quién? Por los mismos pecadores, por nosotros. Jesucristo lleva nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo lleva todas nuestras fallas en la cruz del Calvario. Y Jesucristo recibe de nosotros castigo. Y Cristo, a cambio, nos da la salvación. José recibió castigo de sus hermanos. Y a cambio, José ahora les da la salvación. Cuando llegamos al versículo 16 y 20 de Génesis 45, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán y tomar a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. José había hecho tan buen trabajo con el faraón, y el faraón confiaba tanto en él, que estaba dispuesto a recibir a toda su familia. Y le dijo: tráete a tu familia, tráete todo lo que tengas, porque estamos vivos, porque Dios está contigo. Y tu bendición es nuestra bendición. Así que tráete a tu familia, porque la abundancia que tenemos va a ser parte de tu familia también. Versículos 21 y 23, Génesis 45. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Israel es Jacob también. Jacob y Israel es la misma persona. Y le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas y vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, equivalente hoy en día de $10,000 aproximadamente, sacamos la cuenta, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió todo esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Entonces, los mismos que lo vendieron, los mismos que le hicieron daño, ahora están recibiendo provisiones de parte de él y bendición delante de él. Están recibiendo el beneficio de estar en la vida de José. Génesis 45, versículo 24. Y despidió a sus hermanos, oye esto, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. En otras palabras, no peleen. ¿Por qué? Porque José sabía que la noticia para ellos era muy fuerte. Y él sabía que ahora ellos iban a empezar a acusarse uno a los otros, porque nosotros somos especialistas en echarle la culpa a la otra persona. Cuando tú estás teniendo problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu sobrino, con tu tío, con tu papá, con tu vecino, tú siempre eres el protagonista de la historia. Eres la persona buena, eres la persona que nunca ha hecho nada malo, y esa otra persona es Satanás en pasta. Tiene un rabo largo, tiene 2 cuernos y tiene un tenedor rojo y tiene unos bigotes así enrollados.
Y él sabía muy bien que ellos empezaron a discutir lo más probable. Y José le dice, es tiempo de que no discutan. Vayan, apúrense. No estén perdiendo tiempo en boberías, en acusaciones. No estén perdiendo tiempo en quién es culpable o quién es culpable. Porque yo he visto la restauración de Dios en ustedes. Ustedes a mí me vendieron para matarme. Ustedes estaban ahora dispuestos a morir por Benjamín. Hace 22 años atrás, ustedes hubieran vendido a Benjamín también. 22 años más tarde, en el trabajo de Dios, ahora ustedes están dispuestos a morir por Benjamín. Vayan, no peleen. No tiene sentido. Yo he comprendido todo. Yo sé que Dios estaba en el asunto. Versículos 25 y 26 de Génesis 45. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Versículos 27 y 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, diciendo, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, o Jacob, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que muera. Jacob no podía creerlo. Y cuando ve la evidencia, que ve los carros egipcios y ve el tesoro y ve toda la riqueza, que él sabía que él no podía comprar ni pagar, él dijo, José está vivo. Dios ha hecho un milagro. No perdamos el tiempo. Tengo que ir a ver a mi hijo, que por 22 años no lo he visto. Tengo que verlo. Quiero verlo ahora mismo. Génesis 46, llegamos al siguiente capítulo, versículo 1. Salió Israel, o Jacob, con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre. Ahora, esto es importante, porque Berseba, en Génesis 20:10, 40 años antes de que todo esto pasara, Jacob estaba, o más de 40 años, Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, y Esaú lo quería matar. Y Jacob llega a Berseba, y camina un poquito más, y llega a un lugar que después él llamó Betel. Y en ese lugar Dios le dio un sueño, y en el sueño una escalera donde descendían y bajaban ángeles, y Jacob llamó ese lugar Betel, casa de Dios. Y allí Jacob le hizo un juramento a Dios, que si él lo traía con bien, que si él lo bendecía, que si él le daba larga vida, que si él estaba y caminaba con él en medio de todas sus penurias, que Dios sería su Dios. 40 y pico de años más tarde, Jacob ahora sabe que su hijo está vivo. Sabe que Dios ha estado con él todo el tiempo. Sabe los dolores, los sufrimientos, las crisis que ha tenido. Pero en medio de todas las crisis, Dios ha estado caminando con él. Y cuando llega al lugar de sus recuerdos, al último lugar para pasar a la tierra de Egipto, al lugar donde él sabía que ya salía de su tierra de propiedad, donde él sabía que nuevamente, así como hace 40 y pico de años, tuvo que confiar en la fidelidad de Dios, ahora él regresaba de nuevo a otro lugar y pasaba por el mismo lugar donde él tenía que decir, yo decido confiar en la fidelidad de Dios. Y Jacob hizo lo interesante. Él dio sacrificio y adoración al Dios de su padre. Porque cuando Dios te ha pasado por el tiempo y has visto su mano, no hay más nada que quede en nuestro corazón, sino que gratitud y adoración. Y Jacob le dijo a Dios, aquí estoy. Hizo sacrificio y dijo, estoy listo para hacer lo que tenga que hacer. Y cuando llegas al versículo 2 y 3, esto es lo que Dios le dice a Jacob. Le dice, y habló Dios a Israel, a Jacob, en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios. En otras palabras, el ser más poderoso y supremo del mundo te está hablando. El Dios de tu padre, el mismo que llamó a Abraham, que llamó a Isaac, el mismo que caminó con ellos, el mismo que hizo grandes milagros y estuvo en sus fracasos y los restauró. El mismo Dios. No temas, porque Jacob temía, tenía miedo. Él sabía que Egipto era un lugar peligroso de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esa promesa no comienza con Jacob, sino que en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios llama a Abraham, al abuelo de Jacob, y le dice, Abraham, voy a hacer una gran nación de ti. Y la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le dio un hijo en su vejez a Abraham. Y ese niño era Isaac,
el papá de Jacob. Y Abraham no vio la gran nación, pero Abraham murió sabiendo que la promesa de Dios se iba a cumplir. Después en Génesis 15:13 Dios le dice a Abraham, le reveló que sus descendientes, esa gran nación, iba a ser llevados a una tierra extraña, a una tierra donde iban a ser esclavos, la tierra de Egipto. Y Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, porque cuando salgan de la tierra van a ser una gran nación. Ahora en el capítulo 46 Dios le está diciendo a Jacob, no te preocupes porque te voy a hacer una gran nación en ese lugar. Porque el propósito y la historia de Dios no era con Jacob solamente. Era con Abraham, era con Isaac, era con Jacob, era con José, era con Simeón, era con Judá. Y con Judá a través de Jesús. Y de Jesús contigo, porque en la cruz Él hizo el sacrificio por nosotros. Entonces, la historia de Dios no se mueve solamente en nuestros padres. La historia de Dios tiene el nombre de tus hijos, el nombre de tus nietos, el nombre tuyo. La historia de Dios se mueve en todo lo que tú necesitas. Cuando llegas a Génesis 46, 28, 30 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, a Judá, al mismo que estaba dispuesto a morir, de donde Cristo iba a descender, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Versículos 31 y 34. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber al faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Por eso que en el capítulo 44, 45, 44 y 43, José se sentaba solo, los egipcios no se sentaban con él. Porque él era una persona que venía de familia de eso. Entonces, los sueños proféticos de José se cumplen. José tuvo los sueños proféticos cuando tenía 17 años y 22 años más tarde se están cumpliendo los sueños proféticos de José. Ahora, José comprende su llamado y su propósito, que era prepararse para cuidar de los mismos que le habían hecho daño, los mismos que lo querían matar, los mismos que lo habían odiado. Por eso quiero darte rápidamente tres cosas importantes que considero que son importantes en la historia de José. La primera es, la restauración conlleva o requiere paciencia. Y aquí es donde nosotros normalmente nos hacemos un 8. Porque a nosotros no nos gustan los procesos de Dios. Nosotros queremos los procesos de nosotros. Queremos las cosas así, rápido. Queremos de que Dios haga lo que nosotros le decimos cuando nosotros le decimos. Cuando en Génesis 45, versículos 4 a 8, José le revela su entidad a su hermano, él lo primero que le dice a ellos es que Dios lo había llevado a Egipto ahí por un proceso muy difícil, muy complicado, muy lleno de paciencia para salvarle la vida a ellos mismos. Ahora José tenía 39 años, había pasado por esclavitud, por todas las cosas, y en un proceso de 22 años es un proceso de paciencia. A lo mejor tú tienes un proceso de 15 años y estás obstinado ya, estás a punto de colgar la toalla. A lo mejor tienes un proceso de 1 año y ya estás que no puedes más, estás a punto de colgar la toalla. Te vuelvo a repetir, para que haya restauración requiere paciencia. Y Dios aprieta pero no ahorca. Dios te tiene en sus manos. Dios no te ha soltado. Dios está en control de las cosas que tú no comprendes. Tu historia aún no ha terminado. José pensó que la historia terminó cuando estaba en la posición alta, hasta que le llegó a sus hermanos. Sus hermanos pensaron que la historia de José había terminado cuando fue vendido como esclavo, hasta que se encontraron de nuevo con José. Dios escribe la historia, no tú. Tú lo que haces es tomar decisiones en lo que Dios te está llamando a hacer. Y el proceso es tan interesante que te lleva entonces a lo que Romanos capítulo 8, versículo 28 te dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, léelo conmigo, les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son, léelo conmigo, llamados. Entonces, los hermanos quisieron matarlo, quisieron daño, pero Dios lo tornó para bien. Dios lo volteó. Dios lo volteó. Porque José necesitaba aprender administración, necesitaba aprender a perdonar, necesitaba aprender a saber cómo hablar, necesitaba aprender lo que era la mano de Dios en los momentos difíciles. ¿Y qué mejor lugar que la escuela del proceso de Dios que requiere paciencia? Y Dios lo hizo. Pero mientras Dios estaba pasando a José por el proceso de paciencia, a Judá también lo estaba pasando por un proceso de paciencia. Porque cuando tú vas en Génesis capítulo 38, ya Judá tiene 2 hijos, los 2 hijos mueren porque eran malos. Había una ley que decía que si yo me moría y no tenía hijos, mi hermano tenía que casarse con mi esposa para que me diera un hijo a mí. Esa era la ley de la época. Y Judá tiene 2 hijos y le da el primer hijo a la muchacha. Se muere el muchacho, no tiene hijos, le da el segundo hijo a la muchacha, se muere el muchacho y le quedaba el tercer hijo. Y Judá dijo, no se lo voy a dar. Y la muchacha quedó en una situación difícil. Y ella se disfrazó de prostituta. Él no sabía que era ella porque se cubrió toda y él se acostó con ella. Algo que nunca había hecho, pero lo hizo. Y lo que ocurrió es que la mujer quedó embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, Judá se enteró y mandó a quemar la viva. Y dijo, eso es una mujerzuela, una perra, quémenla viva, fue lo que dijo Judá. Y cuando la mujer dijo, yo tengo los sellos del hombre que se acostó conmigo y yo sé quién es el papá del niño y él tiene que responder por mí, él dijo, ok, sáquenla. Y cuando la mujer le enseñó los sellos, eran los sellos de Judá mismo. Y entonces Judá llega al capítulo 38, versículo 26, y este es el trato de Dios con Judá. Cuando Judá se da cuenta de su maldad, se da cuenta de su pecado. Mira lo que dice. Judá los reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Así como Dios estaba haciendo un proceso en la vida de José, Dios está haciendo un proceso en la vida de Judá. Así como Dios estaba trabajando con José, Dios estaba trabajando con Judá. Déjame decirte, tú no eres el protagonista de la película. Hay otros personajes en la película. Tú no eres la única persona que Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando también en la vida de ella. Dios está trabajando en la vida de él también. Dios está trabajando en la vida de tus hijos, no solamente en tu vida. Y José logró entender esto. Y Judá también logró entenderlo, porque el Judá de 22 años atrás hubiera vendido a Benjamín por 30 piezas de plata, 20 piezas de plata se hubiera ido. El Judá que pasó por el proceso de Dios, donde pacientemente Dios le enseñó las cosas, 22 años más tarde le dijo a José, mátame a mí, méteme preso a mí, no lo tomes a él. Procesos, cambios. Óyeme muy bien, aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Aunque tú no lo veas, Dios está haciendo. Por eso es que yo quiero hacerte una pregunta. Durante el proceso de paciencia de Dios, ¿cómo quiere Dios que tú y yo crezcamos mientras esperamos? ¿Cómo quiere Dios que yo crezca mientras yo espero? Esa es la pregunta que yo te hago hoy. Tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Qué quiere Dios mostrarte en estos procesos? La segunda cosa es que la restauración requiere acercamiento. Yo, para ser restaurado, necesito encontrar el acercamiento. En Génesis 45, José le dice, versículo 4, José le dice, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, soy yo, José, la persona que ustedes pensaron que nunca iba a estar. Y ese acercamiento es importante, porque José lo está invitando a ellos a recibir el perdón que les va a brindar y a pedir o a dar el arrepentimiento que ellos tienen que hacer. José está invitándolos a que el perdón y el arrepentimiento lleguen juntos. Y entonces llegamos nosotros a lo que Santiago me dice en el capítulo 4, versículos 7 y 8, donde Santiago dice esto: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque José necesitaba que sus hermanos se acercaban para recibir el perdón. Y sus hermanos necesitaban acercarse para pedir el perdón. Lo mismo pasa con nosotros. Tú tienes que acercarte a Dios. Una de las cosas que nosotros a veces pensamos es cuando estamos sucios, cuando estamos viviendo vidas malas, no podemos acercarnos a Dios porque estamos sucios. Te tengo noticias, Dios no se va a ensuciar por tu pecado. Dios no va a cambiar quién Él es porque tú y yo no somos santos. Dios sigue siendo santo, aunque yo, Moisés Bejarano, el peor de los pecadores, venga y toque sus pies arrodillado en su presencia. Entonces yo tengo que entender de que José le está diciendo a sus hermanos, acérquense. Y Cristo en la cruz del Calvario hizo algo muy importante. Él me invitó a mí a acercarme a Él. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es
por mí. Jesucristo nos invitó a nosotros a acercarnos al Padre. Y Él se acerca a nosotros. José invitó a sus hermanos a acercarse a Él, para Él poderle dar perdón a ellos. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte ahora es, ¿qué pasos puedes tomar para cerrar la brecha del conflicto que estás tratando? ¿Qué puedes hacer en medio de las circunstancias que tú estás pasando o en medio de tu pecado? ¿Cómo puedes acercarte a Dios? ¿O cómo puedes acercarte a esa persona para restablecer una relación? ¿O cómo puedes acercarte? ¿O cómo puedes tú buscar la solución al conflicto? La tercera cosa con la que quiero dejarte hoy es, la restauración requiere renovación. Y esto es importante, porque cuando tú vas a Génesis capítulo 45, versículo 24, te dice, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñan por el camino. ¿Por qué? Porque él sabía de que ellos iban a pelear, iban a empezar en una situación de crisis nuevamente. Oye, muy bien, hace 2 semanas atrás te dije, que más importante que la historia de lo que había pasado era la importancia de lo que tenías que hacer. Muchos de ustedes están enfrascados todavía en lo que te hicieron. Y no estoy diciendo que eso no te haya dolido, porque el dolor es una de las cárceles más grandes que uno puede tener. Pero te voy a decir algo. Si ya se habló, si ya se trató, si ya hubieron abrazos, si ya se pidió perdón, ¿por qué sigues sacando lo que quedó en el pasado? José le está diciendo a ellos, muévanse hacia adelante. Ya paren, no sigan hablando que ustedes me vendieron, que no me vendieron. No vayan a pelear por el camino. Quiero que vayan en paz, sin discutir, sin echarse la culpa. Porque nosotros somos expertos, como dije ahorita, en acusarnos unos a otros. Y José le dice, aquí no es cuestión de quién es culpable. Aquí no es cuestión de quién hizo lo malo. Aquí es cuestión de que en la maldad de ustedes, Dios sacó provecho. Aquí es cuestión que si esto no hubiera pasado, Dios no los libraría a ustedes y a mí también. Aquí es cuestión de que Dios en 22 años, a ti Judá, ahora estás a punto de morir por tu propio hermano. No te importa dar tu vida. 22 años atrás me querías matar. Ahora yo, en proceso de 22 años, jamás lo hubiera perdonado. Pero 22 años más tarde, en el proceso de Dios, tengo la fuerza para perdonarlo y darle la provisión que ustedes necesitan. Porque eso es lo que Dios hace. Dios toma lo que nosotros destruimos y lo hace nuevo, lo restaura, lo cambia, lo vivifica. Entonces esto es importante que nosotros lo comprendamos. Y en el versículo 4 de Génesis 46, Dios le dijo a Jacob lo más importante que él tenía que escuchar. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas, no él, su familia, a la tierra prometida. Además, cuando muera, oye esto, será José, el hijo que por 22 años no había visto, quien cierre tus ojos. Te hago una pregunta. ¿Qué costumbres, qué tradiciones, qué pecado quiere hoy Dios que tú abandones? Esa es la pregunta que te hago. La historia de José es una historia de redención, es una historia de perdón. Para que haya perdón, tiene que haber paciencia, tiene que haber acercamiento y tiene que haber restauración, renovación. Y lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, por eso es que yo en las últimas semanas he dicho a ustedes de que hay una línea muy increíble en lo que Cristo hizo con José. Una línea increíble. Entonces yo quiero invitarte hoy a ponerte en pie, por favor. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, rápidamente pasen aquí al frente todos los que seamos compañeros de oración. Y yo quiero invitarte hoy a que tú ahí donde estás examines tu corazón. Y si tu corazón necesita el perdón de Dios, si tu corazón necesita tener un encuentro con el Hijo de Dios, si tu corazón necesita llegar a Jesús y renovarse en Jesús, si tu corazón necesita recibir la presencia de Jesús de nuevo y necesita recibir esa llenura especial que te permite estar firme en su presencia y recibir el perdón de Dios, aunque quizás tú te has rebelado en contra de Dios o quizás no estás viendo la vida que tienes que vivir. Yo quiero invitarte hoy a que tomes la mejor de todas las decisiones, la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. Y esto, para hacerlo, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Esta oración no es mágica, esta oración no es una oración nada mágica, es una oración de fe. Que si tú haces esta oración es porque ya tú has creído que Cristo Jesús murió por ti en la cruz de Calvario y que tu vida es de Él y que Dios tiene planes y que tu historia aún no ha terminado, sino que Dios está trabajando en tu historia. Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y si tú quieres recibir a Jesús
o rededicar tu vida a Jesús porque no estás viendo cómo tienes que vivirla, te pido que hagas conmigo esta simple oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, perdona mis fallas, límpiame en la sangre de Jesús. Te pido de que tu presencia me llene y te pido que transformes mis pensamientos y mis corazones. Te pido, Señor, de que tu unción toque mi vida a través de tu Espíritu. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.